Buenas, mucho gusto, bendiciones. Es un placer enorme poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero bendecir realmente a todos mis amigos que siempre toman su tiempo para meditar o escuchar la palabra de Dios para poder hacerlo. Yo le voy a pedir que sea perseverante. No deje el video como decimos en nuestro lenguaje, a medio caminar. Termínelo, mírelo hasta el final. Ya que uno de los propósitos grandes es poder llevar la palabra siempre en la vida de muchos. Compartirla de manera que nosotros podamos aprender, ya que ya llevamos más de 2 meses, casi por 3 meses, de alguna manera en un confinamiento. Nunca nos imaginamos, en la verdad, que un día no pudiéramos estar en la iglesia, que un día nunca pudiéramos decir que estaríamos en un lugar apartados. Y me recordaba una palabra cuando David decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Los planes de Dios siempre son perfectos. Y son perfectos porque nos dejan enseñanzas muy importantes a la vida. Y esas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios es para que nosotros meditemos, es para que nosotros siempre reflexionemos. Y yo quisiera dejarle estas 2 preguntas a usted en esta hora. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? Realmente, ¿qué hemos aprendido como hijos de Dios? ¿Qué ha aprendido usted realmente después de que no ha podido estar congregándose en una iglesia? O de repente no ha podido estar laborando, ha tenido cerrado su empresa, su negocio. Hay tantas cosas que realmente hay preguntas tan profundas dentro de la vida de nosotros que debemos de hacernos. Y yo sé que ahora queda esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros como hijos de Dios cuando volvamos nuevamente a la iglesia? ¿Qué vamos a hacer realmente? ¿Vamos a corregir? Hemos estado haciendo una reingeniería en nuestra vida. Hemos estado pensando en lo que Dios nos ha estado enseñando, o hemos perdido la esencia de amar a Dios, o realmente hemos perdido esa fuerza, esa tenacidad realmente para que nosotros podamos vivir acercándonos. Hemos aprendido a tener confianza en Dios, hemos tenido que aprender realmente cosas que no estaban en nuestra agenda. Y la siguiente pregunta que quisiera dejarle es: ¿qué estamos dispuestos o qué está dispuesto usted a cambiar después de todo esto? ¿Se ha hecho la pregunta a usted cómo va a ser su primer día en la iglesia? ¿Se ha hecho la pregunta a usted, o se ha hecho la pregunta qué mensaje Dios quiere darle a usted ese primer día? Fíjese que a mí me llamaba la atención una palabra, y no sé, pues yo le preguntaba a Dios porque he estado haciendo algunos mensajes a través de las redes sociales, pero
algunos mensajes cortos de 4, 5 o 6 minutos, porque uno se da cuenta de que al final la gente no quiere ver mucho tiempo una prédica. Y me ponía a pensar en todas esas cosas. Señor, si hoy que tenemos la mayoría bastante tiempo, hay gente que no quiere ver una prédica de media hora, de 40 minutos. O sea, hemos crecido como una sociedad cristiana que realmente no queremos aprender del amor, no queremos aprender del conocer de Dios realmente. Y he estado grabando mensajes pequeños. Yo sé que algunos los miran, otros no los miran. Y al final esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad de nosotros. Si realmente no hemos aprendido, hemos podido ver qué Dios quiere con nosotros. ¿Por qué has permitido todo esto? Algo tan insignificante, pero que ha venido a estremecer las naciones de la tierra. Y sé que ha estremecido la vida de muchos. Por eso te decía, la primera pregunta es, que yo te hacía, ¿qué hemos aprendido de todo esto? ¿Has aprendido a ser un buen esposo? Como líder, ¿realmente qué sientes en este momento? ¿Sientes pasión? ¿Sientes deseo? ¿Sientes anhelo por trabajar en la obra de Dios? ¿O te sientes desanimado, desmotivado? ¿O ya tienes baterías cargadas realmente para trabajar en la obra de Dios? O sea, es bonito hablar yo voy a decirte, mira, yo he visto la mano de Dios, aunque no ha sido del todo fácil, porque siempre vienen esos pensamientos difíciles a nuestra vida, siempre viene ese pensar de lo que va a pasar después, pero hay cuantas cosas importantes que a mí me llamó la atención en el libro de Josué, porque Josué, después de que estaba dando la heredad a los hijos de Israel y después de que él ya se vio que Dios lo podía llamar a su presencia, dice la palabra de Dios en el libro de Josué 24, dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, Josué los llamó, pero a donde ellos se presentaron, realmente quien estaba haciendo esa convocatoria prácticamente no era José, sino Dios. Y cuando tú quieres oír una palabra, es porque Dios ha convocado, es porque Dios te hizo ver esa campanita ahí, si ya le diste, ¿verdad? Suscribirte, no para hacerme famoso a mí, sino porque en este tiempo de crisis Dios tendrá una forma de reunir a su pueblo, de convocarlo para que tú puedas escuchar, para que tú puedas meditar, porque yo me he hecho la pregunta y hoy le decía a Dios, Padre, ¿cuál va a ser mi primer mensaje en la iglesia? Para mí, en lo personal, es como empezar de nuevo. Es como hacer una reingeniería. Es como decirte la verdad, siento que hay que comenzar, porque hay cosas que tenemos que desaprender para aprender nuevas cosas. ¿Cuántos van a ser obedientes a las leyes o a las cosas que están ahí? Porque muchos quieren ya estar en la iglesia, pero ¿cuántos van a estar dispuestos también a obedecer? ¿Y cuántos van a estar dispuestos a entender que nuestra vida ha cambiado? Y no, que hermano, tengamos la fe, tengamos la confianza que los hijos de Dios, no, hermanos. Hay parámetros en la vida que nosotros debemos de respetar y que tenemos que entender que tuvimos, o sea, hubieron tiempos que lo tuvimos, pero nunca nos dimos cuenta, como dijo alguien, lo felices que éramos dándonos la mano. Ahora, de repente, muchos van a ser sanos porque
Antes alguien se hería porque no se le daba la mano, pues ahora no vamos a poder darnos la mano. O alguien decía, no, pues mire que el hermano o la hermana, cómo se abraza con el hermano y a mí nadie me abraza. Pues de repente para muchos va a venir un tiempo de sanidad espiritual, porque no va a haber que nadie se abraza, no va a haber que nadie se le da la mano, porque ahora tenemos que entenderlo. Porque yo tengo mi familia, yo tengo a mi esposa, tengo mis hijas, usted tiene a su esposa o a su esposo. Y entonces, ¿realmente vamos a aprender de todo esto? Porque muchas veces no nos damos por desinteresados en las cosas buenas. Pero somos expertos en criticar cosas, aún las cosas, pero ¿te has hecho la pregunta, cómo te sientes en este momento? ¿Estás listo, como Dios dice, para este mensaje, para esta conversación? ¿Cómo vas a ir a la iglesia? Tú que eres un líder que me estás viendo, ¿cómo te sientes? Tú como ministro de alabanza, ¿cómo te sientes realmente? ¿Crees que hoy va a ser cosas diferentes? ¿O crees que todo va a volver a ser como antes? Y vas a empezar a quejarte, vas a empezar nuevamente, que la iglesia, como decía alguien ahí, es que realmente yo no tengo tiempo para mi familia. Y ahora Dios nos dio tiempo para nuestra familia, para que nos amáramos, para que nos abrazáramos. ¿Y ahora cuál va a ser la excusa? Sabes que yo sé que muchos van a estar llenos de trabajo. Yo no me voy a preocupar por eso, porque sé que viene una temporada más fuerte de cosas que hay que hacer por todo aquello que no se hizo. Sin embargo, ¿cómo va a ser nuestra actitud? Aunque sea ese único día que tú puedas llegar a la iglesia. Y mire que en este discurso que Josué hizo, una de las cosas que él les dice, ahora pues temed a Jehová y versículo 14, y servidle con integridad y en verdad. Y les dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Porque fíjense que si nosotros en todo este tiempo no hemos aprendido algo, ya no aprendimos nada. Si usted que ha sido un líder, que de repente ha sido de esos que sube y baja, que siempre ha estado criticando el que hacen o el que harán, usted no ha tenido tiempo para meditar quién es realmente en su vida, porque esto nos ha dado la oportunidad de voltear el espejo y mirarnos a nosotros mismos. Ya no de estar viendo en el espejo a otros, sino de vernos a nosotros mismos. Porque muchas veces somos buenos para criticar, para decir esto, que lo otro, en un mensaje, en una prédica. Pero hoy hemos tenido el tiempo para darnos cuenta realmente quiénes hemos sido nosotros. Aún cuando criticábamos la labor de otros. Porque Josué les recuerda a los israelitas y les dice, hoy es el momento y es el tiempo, porque Jehová vuestro Dios siempre los libró, Él siempre los protegió, Él siempre los trajo a la tierra que prometió. Pero le dice, teman ahora teman a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Mire, dos cosas, servirle, porque ¿cómo usted va a empezar a servir a Dios? No, hermano, es que mire que ahora, como todo este tiempo que no trabajamos, salgo demasiado cansado. Pero a mí mucha gente me ha dicho, pastor, ¿y cuando vamos a ir a la iglesia? Que mire, que reunámonos, que oremos. Déjeme decirle, yo he estado orando. Para mí ha sido un honor poder estar orando por cada uno de mis líderes, matrimonios, jóvenes de danza, de alabanza. Porque para mí en lo personal, servir a Dios es parte de lo que hago. No es el hecho de que no esté yendo a la iglesia. Siempre he tenido
una responsabilidad enorme, leer la palabra, meditar, preparar un mensaje, acostumbrarme a las redes sociales, buscar el mecanismo, decirle a Dios cómo poder llegar al corazón de la iglesia. No preocupado por llegar a cantidades de personas, porque hay un remanente que Dios nos ha dado, ministerio de la cosecha. Usted y yo somos un remanente de parte de Dios en la ciudad, que también Dios nos ha puesto para que seamos luz en medio de las tinieblas. Y Dios le dice José dice, servirle con integridad y en verdad. En verdad. ¿Qué significa esto? Servirle a Jehová en verdad es con lo que está dentro de tu corazón. Porque vamos a ligar integridad y la verdad. La integridad es la calidad de persona que tú eres, donde nadie te ve. O sea, una persona, tú eres y te mantienes siendo, aunque nadie esté ahí, aunque tú no criticas, aunque no solamente porque estás a solas, sino porque en todo momento tú siempre tienes temor a Dios. Y en verdad, porque tú no haces las cosas por obligación, sino porque tienes agradecimiento. Señor, cuánto extrañé alabarte en tu casa, Señor. Cuánto extrañé poder levantar mis manos, adorarte, glorificarte. Cuánto no lo extrañé. Porque mucha gente, esa es la realidad. Sí, yo extraño la casa de Dios, pero también he llegado a extrañar a personas. Porque también en este tiempo llegamos a conocer a las personas. ¿Quiénes son? Como dijo alguien, esta crisis ha sacado lo bueno y también ha sacado lo malo. ¿Quiénes somos? Llegaba el momento de que Israel tenía que tomar decisiones. Llegaba el momento en que muchos tenían que si lo que no habían aprendido por años no lo ponían en práctica, es porque nunca habían aprendido nada. Si tú después de esto no haces cambios, ya nunca los hiciste. Si sigues siendo una persona de doble ánimo, y todavía estás ahí en tu casa, no dándole gracias a Dios porque estuvo la comida. O si te sacaron o te despidieron de tu trabajo, gloria a Dios, porque yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y aún en medio de todo Él me va a levantar. ¿Cuántos tienen esa convicción de que aunque no tengan? Yo he tenido cerrado mi proyecto por más de 2 meses, pero Dios ha sido bueno en medio de todo. Hemos visto la manifestación con mi familia, todo. Y no es que todo también esté bien, pero gracias a Dios. Porque el caminar en la obediencia también trae tu recompensa. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses. Y cuando habla esta palabra de dioses, porque había diferentes cultos, diferentes adoraciones, como hoy en día hay mucha gente que no quiere cambiar su orgullo. Hay unos que se excusan, es que ni sé a quién creerle. Pues yo no te digo créeme a mí, pero sí créele a la palabra. Yo no te digo créele a todos los predicadores, no, lee la palabra, porque un líder, una iglesia, tiene que estar enfocada realmente. Por eso es que Josué le dice, ahora ustedes han visto las maravillas que Jehová vuestro Dios ha hecho con vuestros padres, y ahora Él nos ha entregado esta tierra. Él nos libró de los cananeos, de los jebuseos, de los jerjeseos, de todo. Ahora estamos aquí, pero ahora Él solamente quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra integridad y verdad, y que quitemos los dioses, porque ahora después de esto lo que tenemos que saber es que vienen tiempos, hermano. Yo no estoy profetizando, pero sí por lo que veo en la palabra, vienen tiempos más difíciles. Y si tú estás con esa tibieza, ya no aprendiste nada, porque después viene lo otro, y a saber cuándo irá a pasar esto, hermano. Recuerda que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Pero por eso Josué les dice,
Ustedes vienen de servir a los dioses del otro lado del río de Egipto. Porque a veces siempre queremos caminar y queremos actuar en ese tiempo de atrás. Entonces, por eso yo le hacía estas dos preguntas. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo usted va a llegar a la iglesia? A ver cuántos vinieron. A ver si los hermanos se limpiaron los pies. A ver cómo le van a hacer para limpiar todas las sillas. A ver cómo... Hermano, si tú llegas con esa actitud, ¿sabes qué quiero yo al llegar a la iglesia? Que todos adoremos a Dios. Que no sea una prédica tal vez, sino que todos nos identifiquemos con la gratitud en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas salieron en tu matrimonio? ¿Cuántas cosas salieron de tus hijos? ¿Fuiste capaz de solucionar lo deficiente de tu casa, de tu familia? ¿O fuiste una persona siempre de doble ánimo, rebelde? Una persona que ignoraste todo. O que tu misma frustración, porque hay gente que hace las cosas por frustración. Hay gente que tiene orgullo por frustración. Hay gente que la misma frustración, por estar viendo el ejemplo de otro, lo hace caer en una rebeldía pasiva. Por eso, ¿qué hemos aprendido de esta crisis? Que estamos dispuestos a cambiar. Entonces, Josué les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Josué fue claro, y usted tiene que ser consciente. Yo no estoy preocupado por cuántos pueda ser que vayan o no vayan, pero sí sé que hay que empezar de nuevo. Pero yo no le tengo temor a empezar de nuevo, porque no vamos a empezar de nuevo solo en lo espiritual, aún en lo material tenemos que empezar de nuevo, a organizarnos financieramente, a organizarnos como seres humanos, a educarnos, a aprender, porque esto también nos enseña a ser ordenados, aseados. Entonces Josué les dice: si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién van a servir. El hombre está siendo claro, porque si después de esta pandemia o de esta crisis usted todavía sigue sirviendo, hermano, yo no creo que usted llegue con una mentalidad diferente. ¿Sabe por qué? Cuando Lázaro y el rico murieron, dice la Biblia que el rico le dijo al Señor: Señor, Padre Abraham, permíteme a que yo vaya y les diga a mis hermanos que cambien, que sean diferentes. Y Abraham les dice a los profetas. Vamos a ver una parte ahí. Pero algo importante, dice a Abraham y a los profetas. Vamos a ver, algo como dicen no cuadra aquí, pero tienen. Si no los oyen a ellos, tampoco te oirán a ti. Y sabe que yo por muchas veces meditaba en esto, bueno, pero ¿cómo era posible? Porque hoy hay tantas conclusiones. Como dijo alguien ahí, tantos cabos sueltos que hay que unir. Y a veces el ser humano piensa, medita, reflexiona, y en Dios no nos manda a meditar o a reflexionar. Dios nos manda a obedecer su palabra, a hacer su voluntad, porque eso es lo que Dios quiere.
sea, de nada va a servir más señales si no entendemos las primeras. De nada. Entonces, uno ha aprendido a ver y uno a quedarse como asombrado, porque hay gente, es que es fácil. Mire, yo voy a decir, hay mucha gente que está ansiosa por ir a la iglesia porque no tiene trabajo, porque no tiene que hacer, porque quiere irse a divagar a la iglesia, porque eso era lo que siempre hacía. Y hermano, vamos a orar porque tengo ganas de orar. Ora en su casa. No desobedezcamos las leyes. No, es que el hermano a saber qué será. No. Ya va a ver cuando abran las iglesias. También usted va a tener más trabajo y va a tener ganas de ir a la iglesia. Va a tener ganas después de llegar de su trabajo a la casa, quitarse la ropa, bañarse y volverse a poner otra ropa y después irse para la iglesia y después de venir de la iglesia, quitarse la ropa, bañarse y ponerse otra ropa. Muchos van a decir, hermanos, es que mucho trabajo lavar ropa. Porque a Dios se sirve con integridad y verdad. Si ahorita quieres hacerlo, porque no estás haciendo nada. Y perdón que soy así. Pero cuando ya entremos, se reactive todo, ahora tenemos más trabajo. ¿Sabes por qué? Cada vez que yo llego a mi casa, me cambio zapatos, entro con otros zapatos a mi casa, me cambio, me quito la ropa, me baño, me pongo otra. ¿Sabes que es un trabajal enorme? ¿Sabes qué va a pasar después de esto? Como te lo expliqué, hay que salir de nuestros trabajos, irnos a cambiar, porque hay que irnos a cambiar, a bañar, y después de venir de la iglesia, lo mismo. ¿Será que tú estás dispuesto a pagar ese precio? Porque después de esto entendiste el amor que le tienes a la obra de Dios. O vas a decir, no, hermano, yo estoy muy cansado, es que ahora no se imagina. Por eso te hacía estas dos preguntas y quiero que te las haga. ¿Qué has aprendido de esta crisis y qué estás dispuesto a cambiar? A ser perseverante. Hay gente que no es perseverante. Si estás dispuesto a cambiar ese carácter de doble ánimo, que hoy amaneces alegre, mañana amaneces triste, no, hermano, o sea, yo entiendo que existe la bipolaridad, pero en Dios tiene que darnos sabiduría para cambiar. A mí me ha pasado, pero tenemos y podemos, y es necesario que lo hagamos, a tener una vida con propósito, en la voluntad de Dios, en las manos de Dios. Ahora, mire lo que sigue diciendo la Escritura. Y dice acá, a dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Y él dice, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermano, hoy sí voy a ir a la iglesia. Hermano, hoy sí yo estoy dispuesto. Ay, hermano, pero es que eso tiene que... Oramos a Dios para que vengan convicciones firmes a la iglesia. Que vengan convicciones firmes, como la convicción hasta de ver una prédica. Nunca te imaginaste ver prédicas por internet. Ni yo nunca me imaginé estar predicando en internet. Y ¿sabes qué? Veo las prédicas de mi padre espiritual, el apóstol Misael Argeñán. Tengo que hacerlo. Reúno a mi familia. Compartimos la palabra. Yo no he dejado de congregarme. Yo no he dejado de orar. Yo no he dejado de meditar. Hoy más que nunca he tenido trabajo más. Porque preparar un mensaje, subirlo a la plataforma, que esto y que lo otro. ¿Sabes qué?
solamente cuando tenemos el deseo. Y ellos dijeron, nunca acontezca tal cosa. Entonces José dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Por qué lo dijo de esta manera? Lo dijo porque no se puede en una medida servir a Dios con nuestra mente dividida. Yo me he hecho las preguntas, ¿qué quiero? ¿Qué voy a hacer? Alguien me decía un día, pero es que muy largos esos mensajes, hermano. No podemos llenarnos así de Dios para vivir en un mundo lleno de contaminación, lleno de pecado. ¿Y cómo es posible que estamos llenos del mundo, pero no estamos llenos de Dios? ¿Y sabes cuántas cosas han pasado en este mundo? Muchas. Lo que un día no querías, hoy te tocó hacerlo. Hay gente que no le gustaba la tecnología, no le gustaba esto y lo otro, hoy le tocó hacerlo. Llénate de Dios siempre. Llénate de Dios. Llénate de Dios, porque Dios es el camino, la verdad y la vida. Quiero dejar esta palabra, esta meditación y a la vez una reflexión y también un poco de confrontación, porque si tú estás pensando volver a ir a la casa de Dios para lo mismo, tú nunca cambiaste. Grábate estas palabras que has aprendido. Siempre vas a tomar decisiones a la carrera. No vas a decir, bueno, pero es que yo de todas maneras no puedes pensar como un mediocre. Tienes que pensar como un hijo intelectual del reino de Dios. Tienes que pensarlo. Tienes que meditarlo. Tienes que hacerlo. Hermano, ¿por qué no hace llamados al altar? Hoy no se va a poder. Que venga y póngame la mano. Hoy no se va a poder. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que entenderlo. Amigos y hermanos que nos ven y que nos están viendo de diferentes partes del mundo, quiero bendecir a mis hermanos, a mi cuñada Ana Ligia, que creo que ella me está viendo y nos ve siempre, a mi hermana Mercy, a mi amigo y hermano Martín Calderón desde Canadá, todos, sé que hay muchas personas que nos ven. Yo los bendigo y a todo el auditorio del Ministerio de la Cosecha. Gracias, los bendigo en el nombre de Jesús y bendeciremos siempre nuestras familias. Para mí es un honor, un privilegio siempre orar por cada uno de ustedes y bendecirles. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Les amo en el amor de Cristo Jesús.